Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar haciendo un repaso de lo que vimos en el bloque 3. Vamos a comenzar, ir directo a la clase. El primer tema que vimos durante ese bloque fue fuentes históricas y también el relato histórico. Recordemos que las fuentes históricas son las que se utilizan para obtener datos del pasado. Pueden ser orales, escritas, gráficas o materiales. Y se clasifican en dos diferentes. En las primarias, que son las que se crean justo en el momento que sucedió el hecho. Que si tú estabas ahí parado observando lo que sucedió y lo relataste, lo escribiste, esa es una fuente primaria. Y la secundaria es la que se crea a partir del estudio de la fuente primaria. Por ejemplo, yo estuve cuando sucedió el accidente en la calle 60. Yo fui y se lo conté a mi amiga y mi amiga lo escribió para publicarlo en su muro de Facebook. Ella hizo una fuente secundaria porque ella no lo vio, pero lo escuchó de mí, analizó lo que pasó y lo compartió. Un claro ejemplo de una fuente secundaria es el relato histórico, porque se trata de reconstruir los hechos que pasaron. Su característica del relato histórico es que es informativo, ¿sí? Es para compartir con otros la información. No es de chismes, no es de nada de eso, es informativo, porque eso se usa con hechos del pasado, de la historia. Generalmente, como es del pasado, se redacta en pasado y se escribe en tercera persona. Esas son las características del relato histórico. Un ejemplo, vamos a leerlo. En 1838, Francia reclamó, ya ven, es pasado, a México una indemnización por los atropellos cometidos contra sus súbditos. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde en 1832 algunos oficiales del presidente Santa Anna habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo que exigía el pago de 60,000 pesos. Como el gobierno mexicano se negó a pagar esa suma, Francia envió, pasado, 20 barcos al puerto de Veracruz y lo bombardearon. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total. Un relato cortito sobre un hecho que pasó. La persona que lo está escribiendo no lo vivió, pero investigó para poder hacer esta reconstrucción de los hechos. ¿Ya vieron cómo se hace relato histórico? Sé que ya ustedes saben perfectamente, es un recordatorio para que vean cómo es un ejemplo. Vamos a ver otro tema que ya vimos en el bloque 3, que es el guión y la obra de teatro. Vamos a ver este otro tema. Para realizar una obra de teatro se necesita de un guión. El texto se sitúa dentro del género dramático. No se les olvide, el guión se encuentra en el género dramático, porque la obra es una dramatización. Después, la función de este guión es representar una historia. Sus elementos son escenarios, objetos, personajes, diálogos, sonidos y acotaciones. Ya lo vimos, lo hicimos varias veces. Se divide en planteamiento, nudo y desarrollo. Y finalmente se usan los símbolos estos de interrogación, de exclamación, esenciales para darle entonación a los diálogos. Estas son las cosas que debemos de recordar a la hora de hacer una obra de teatro. Vamos a avanzar. También podemos hacer adaptaciones de cuentos a obras de teatro. Por lo tanto, la adaptación teatral es adecuar una historia considerando las características del guión teatral. También lo estuvimos haciendo. ¿Recuerdan que usamos una historia en la que le poníamos las características de cómo se hace una obra? Es decir, le poníamos diálogos, le poníamos el nombre del personaje antes del diálogo, antes de lo que decía, le poníamos acotaciones, que en las acotaciones se expresa
cuáles son los pensamientos, qué es lo que va a hacer el actor. También se incluyen las características de los escenarios, qué objetos hay, cómo son los personajes, se agregan diálogos. También recuerden que si había un momento de lluvia, se anotaba ahí, se escucha lluvia sonar. Y acotaciones, ya lo mencioné. Se divide en planteamiento, nudo y desarrollo. Y el uso de símbolos de exclamación y de interrogación es esencial para darle entonación a los diálogos. Todas estas características son las que se deben considerar a la hora de hacer un guión de teatro. Lo mismo si vas a hacer una adaptación, pasar un cuento a una obra de teatro, claramente se tienen que considerar estas características. Si tú no te acuerdas, puedes copiarlas allá en tu libreta para hacer un repaso rápido. La tarea que tenemos el día de hoy es realizar la actividad de integración 140 y 141 de la guía Santillana. Después vamos a grabar un video o audio de la lectura que se encuentra en la plataforma. Es todo por hoy. Recuerda que puedes ver este video las veces que sean necesarias para repasar si te hace falta más y que el día del examen te vaya súper bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.